Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos nuevamente a Puerto Salud. Soy la doctora Vianey Contreras de la Universidad de Guanajuato. Estamos transmitiendo el día de hoy a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a tener de invitado al doctor Brandon Velázquez y vamos a hablar de un tema muy común, pero que a lo mejor o minimizamos, no nos damos cuenta o simplemente no lo conocemos. Y su nombre es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, también. Qué gusto otra vez tenerte por acá. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar acerca de la apnea obstructiva del sueño? Muy bien, pues esta enfermedad quisiera comentar que es un gran problema de salud en el país, ya que es una causa notable de otras enfermedades. O sea, esta enfermedad provoca otras enfermedades e incluso puede provocar la muerte en muchas personas en todo el mundo. De hecho, se sabe que es la enfermedad más común de las que provocan somnolencia o sueño durante todo el día. Ahora, esta enfermedad se caracteriza por tener dos componentes. Uno es las obstrucciones o las apneas. Ahora, ¿qué es la apnea? Bueno, primero vamos a desmenuzar este síndrome, como su nombre, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, síndrome, esto quiere decir que es una enfermedad que tiene muchos síntomas, diversos síntomas. Apnea, la apnea significa la falta de respiración o falta de aire, perdón. Obstructiva porque es debido a una obstrucción de las vías aéreas, y del sueño porque ocurre mientras estamos dormidos. Entonces ahora podemos entender un poquito mejor este síndrome. O sea, es una enfermedad con muchos síntomas provocadas por una obstrucción de la vía aérea mientras nos dormimos. Entonces, ahora sí, para definir esta enfermedad se debe de tener dos cosas. Primero, estas apneas, estas obstrucciones durante la noche, que generalmente se pueden caracterizar por ronquidos, pero no necesariamente si las personas roncan o tienen estas apneas ya están enfermos del síndrome, porque necesariamente deben también sufrir somnolencia durante el día, es decir, estar con mucho sueño durante el día. Se debe de tener ambas cosas para ya poder decir que están enfermos de este síndrome. Ok, ahora, muy bien. Sí, entonces me gustaría explicar un poquito cómo funciona esta obstrucción o esta apnea. Bueno, muy bien. Pacientes con el síndrome de apnea obstructiva del sueño ya de base tienen la parte superior de la garganta la tienen más estrecha de lo normal, y esto ya representa una pequeña dificultad para que pase el aire hacia los pulmones. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, y esto sucede en todas las personas, cuando dormimos nuestros músculos de la garganta se relajan de forma natural. Entonces, en los pacientes con este síndrome, cuando duermen, si de por sí su garganta ya estaba estrecha, al dormirse y relajarse sus músculos, entonces se estrecha aún más, y esto es lo que provoca los ronquidos. Entonces, cuando los pacientes ya tienen esta dificultad para respirar y están roncando, al cerebro le empieza a llegar menos oxígeno de lo normal, y esto es lo que provoca que los pacientes tengan estos despertares. Suelen despertarse así sea por un pequeño momento, se dejan de respirar y como que recuperan la conciencia por unos segundos, y cuando recuperan la conciencia, es decir, cuando despiertan por un pequeño momento, los músculos de la garganta dejan de estar relajados y nuevamente pueden volver a respirar, y es aquí cuando por un momento se detiene esta apnea. Pero como se está despertando tan frecuentemente durante la noche, pues esto es lo que provoca que los pacientes despierten cansados, no descansan a pesar de dormir. Ok, y bueno doctor, esto es muy importante para que conozcan más o menos qué es lo que está pasando, ¿no?, con este padecimiento, y que no hay que normalizar los ronquidos. Puedo decir, yo llevo 20 años, 10 años roncando y lo veo de manera normal, pero ¿cuál es el riesgo o quiénes son los que tienen más riesgo de desarrollar este síndrome? Ok, pues generalmente se ha visto que las personas con un exceso de peso, es decir, con obesidad, son los que tienen mayor riesgo
pero también se ha visto que es una enfermedad que afecta más a los hombres. Entonces, ser hombre ya es un factor de riesgo. Además, también tener una edad entre 40 y 65 años es otro factor. Hay otras enfermedades que nos pueden aumentar el riesgo de padecer este síndrome, como el hipotiroidismo, una enfermedad de la glándula tiroides, o también se ha sospechado incluso en el tabaquismo, pero este todavía no se comprueba. Muy bien, entonces muy importante, y a lo mejor no podemos cambiar el género en cuanto a al factor de riesgo, pero hay cosas que sí podemos cambiar. Uno de ellos es el peso, ¿no? Entonces, puedo ser hombre, mujer, pero si tengo un aumento de peso importante, tengo el riesgo de padecer este síndrome, ¿no? Y eso es uno de los factores que podrían modificarse. Otro de los que tal vez podrían modificarse, que de hecho sí, sería el tabaquismo. Exactamente. Sí, de hecho, si una persona tiene exceso de peso, pues ese es un área de oportunidad para mejorar y así prevenir que nos dé este síndrome. Exactamente. Y pues si bien el tabaquismo aún no se comprueba que sea un factor de riesgo, pues en lo que nos damos cuenta si sí o si no, lo mejor es no fumar y así nos evitamos otras enfermedades que son causadas por el cigarro. Y como comentabas también, ¿no? De las características anatómicas de cada persona. Exactamente. Sí, ¿no? Hay personas que tienen ciertas alteraciones en la mandíbula y pues en algunas ocasiones estas se pueden corregir con alguna cirugía, algún aparato. También podría ser una forma. Ok, exactamente. O por ejemplo, niños con amígdalas muy, muy grandes, ¿no? Sí, se ha visto que los niños también pueden padecer esta enfermedad. Si bien afecta más a los adultos, los niños con las amígdalas más grandes de lo normal pueden tener este síndrome porque las amígdalas funcionan como una especie de tapón y bloquean la vía aérea también. Entonces, muy importante, ¿no? Ronco, pues no normalizar. Primero saber si a lo mejor estoy teniendo una mala postura que puede estar obstruyendo la vía aérea, o si tengo uno de los factores que ya mencionamos, acudir al doctor, ¿no? O ¿cómo podríamos decirle? ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan o que nos están viendo? Si tienen estos síntomas, hay que acudir a revisión. Sí, el primer paso sería, si por ejemplo, como mencionaba, que él sabe que ronca o le han dicho que ronca, entonces sí, lo ideal sería ir con el médico para buscar otros datos. Por ejemplo, lo más importante, que de hecho debe de estar siempre presente para ya nosotros tener el diagnóstico de la enfermedad, es que tengan sueño durante todo el día. Esta enfermedad se caracteriza por eso. Los pacientes tienen sueño durante la mayor parte del día. Pueden incluso quedarse dormidos, puede ser haciendo actividades leves o tranquilas como leer, comer, ver la televisión, o puede ser incluso ya haciendo actividades un poco más laboriosas. Por ejemplo, a media plática con alguien se pueden quedar dormidos, o incluso, esto es muy peligroso, incluso mientras están manejando pueden quedarse dormidos. Ok, eso entonces, es muy importante. También, bueno, ese es el punto pivote, o lo más importante es eso, el sueño durante todo el día, pero puede haber algunos otros síntomas o manifestaciones. Los pacientes pueden estar muy distraídos, pueden estar muy cansados en el trabajo o en la escuela, su rendimiento puede empezar a bajar, ya no aprenden igual, ya no trabajan igual. Esto es porque la mente ya se está fatigando, pues la falta de sueño está afectando ya las funciones del cerebro. También es muy común que las personas con este síndrome tengan la presión arterial alta. Se ha visto que el síndrome de apnea obstructiva del sueño aumenta la presión arterial de las personas. También se ha visto, de hecho, que puede provocar depresión, y esto está relacionado a la falta de sueño. Personas que no duermen bien tienen un mayor riesgo de sufrir depresión. Y también se ha visto que afecta el deseo sexual y también el desempeño sexual. Incluso en los hombres puede provocar problemas para tener erecciones. El factores, o bueno, hablando de el área cardiovascular, ¿qué podría afectar el síndrome o
¿En qué manera podría manifestarse o afectar el sistema cardiovascular, doctor? Pues esta enfermedad, como mencioné anteriormente, aumenta la presión arterial, es una de sus consecuencias, pero a su vez, tener la presión arterial alta aumenta el riesgo de infartos al corazón y también de infartos en el cerebro. Y no solo eso, se ha visto que los pacientes que ya sufrieron un infarto cerebral y que tienen el síndrome, y después del infarto cerebral su síndrome empeora, empiezan a roncar más feo y a tener más síntomas. Y se crea como una especie de círculo o de cadenita, donde el síndrome provoca un infarto cerebral, el infarto cerebral empeora el síndrome y así se la van llevando. Esto es muy es malo para los pacientes. Y ya que lo mencionas, pues me gustaría mencionar en qué otros aspectos de nuestra salud afecta este síndrome. Como mencioné desde el inicio, este síndrome provoca otras enfermedades o nos predisponen a otras enfermedades. Por ejemplo, muy importante, este síndrome aumenta el riesgo de padecer diabetes. Y no solo eso, si una persona ya tenía diabetes y se enferma del síndrome, su diabetes se vuelve más difícil de controlar. También se ha visto que afecta al hígado, causa daño en el hígado, aumenta el riesgo de sufrir hígado graso, esto independientemente de si tienen obesidad o no tienen obesidad los pacientes. También los pacientes que van a tener una cirugía o que requieran cirugía con anestesia general, es decir, en la cual sedan al paciente y lo están ventilando, estas personas tienen un riesgo muy alto de sufrir un bloqueo severo de la vía aérea, y esto es un altísimo riesgo en una cirugía. Ok, entonces sí tiene muchas como áreas en las que el no dormir bien a causa de una obstrucción nos puede afectar mucho. Diabetes, hipertensión, microinfartos. Entonces, híjole, y si podemos corregirlo, pues qué mejor, ¿no? Para prevenir todo esto. Muy interesante, doctor. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos de los 5 puntos por tu salud? Claro que sí. Datos importantes por tu salud. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS por sus siglas, es una enfermedad caracterizada por somnolencia excesiva durante el día y la emisión de ronquidos durante la noche. El SAOS se puede manifestar en todas las personas, pero es más común en hombres adultos con sobrepeso. Un síntoma específico que ayuda a identificar esta afección es el quedarse dormido en medio de actividades estáticas como son leer, comer o conducir un vehículo. Sin embargo, existen señales de alerta como pueden ser tener presión arterial muy alta, la depresión e incluso la disfunción eréctil. Las personas que padecen SAOS pueden desarrollar o empeorar otro tipo de enfermedades como consecuencia. Por ejemplo, se presentan problemas cardiovasculares y cerebrovasculares que se manifiestan en forma de infartos, diabetes mellitus, daño hepático y riesgo anestésico. Si se padece este tipo de síntomas, es recomendable acudir con un especialista, quien podrá sugerir el tratamiento más conveniente. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos con el doctor Brandon Velázquez platicando del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Uno de los factores de riesgo de este síndrome es, primero, hablando de la definición, es la obstrucción que podemos tener durante la noche, ya sea, obstrucción de la vía aérea, y una de las causas muy importantes y que pueden ser modificables es la obesidad. Este síndrome, como lo platicaba el doctor, tiene varias repercusiones en el organismo, tanto desde lo cardiovascular como alteraciones en el control de la presión arterial, presencia de microinfartos en personas que ya habían tenido un infarto previo, igual la falta de oxígeno que llega al cerebro también puede estar ahí ocasionando muchos problemas como trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad. Y bueno, también platicaba
que cómo afecta en el control de las personas que viven con diabetes. Una persona que ronca, que no duerme adecuadamente, que no está entrando oxígeno suficiente a su cerebro, puede tener problemas incluso para manejar un buen control de su glucosa. Y bueno, otra de las causas que también puede afectar es a nivel hepático o problemas a futuro en caso de requerir en algún momento alguna cirugía, si tenemos una vía aérea inflamada, muy corta o que por la misma obesidad se obstruye, pues es más complicado incluso para procedimientos que requieran anestesias generales. Pero bueno, estamos de regreso. Hola doctor, gracias. Ya que estábamos platicando de todo esto, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial? Porque a lo mejor todas las personas que nos están escuchando o viendo van a decir, ok, yo ronco, ya tengo síndrome de apnea obstructiva. Y no es así. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarla de otros padecimientos que también nos podrían ocasionar el ronquido, por ejemplo, o alteraciones del sueño? Ok, bueno, primero en cuanto a cómo diferenciarla de otras enfermedades. Este síndrome se puede parecer a algunas otras enfermedades, sobre todo porque por la presentación de la somnolencia, es decir, de tener sueño durante el día. Bueno, vámonos por pasos. Una de las enfermedades que se podrían confundir sería la narcolepsia. Si bien esta enfermedad no es tan común, hay que mencionarla. ¿Por qué se podrían confundir? Porque las personas con narcolepsia también se quedan dormidas. Pero la diferencia es que, bueno, una de las diferencias más importantes es que en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el paciente se va quedando dormido poco a poco. Se le nota que, por ejemplo, empiezan a cabecear, que empiezan a bostezar, los ojos se le están cerrando, está batallando por quedarse despierto. Y en la narcolepsia no es así. En estas personas, ellos pueden estar completamente despiertos y alertas, incluso algunos caminando o platicando, y como si fuera de forma súbita, inmediata, se quedan dormidos. Incluso si están parados, pueden caer al suelo, colapsan y están dormidos en el suelo. Esa es la gran diferencia. Lo súbito, que es la narcolepsia, comparado con lo paulatino o lo poco a poco, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También otro punto que tomamos en cuenta es que la narcolepsia raramente va a aparecer hasta la edad adulta. Por lo general, las personas empiezan desde que son niños o adolescentes. Ahora, otra enfermedad que también se puede confundir, de hecho esta se parece un poquito más, es la hipersomnia idiopática. Esta enfermedad, de hecho, es poco conocida porque no se ha estudiado mucho al respecto, pero se parecen en que ambos están con sueño todo el día. Esto sí, se les nota a ambos que no han dormido bien. Bueno, más bien se les nota a ambos que tienen mucho sueño, pero la diferencia es que la persona con síndrome de apnea obstructiva pues no está durmiendo bien porque tiene la obstrucción o la apnea, a diferencia de la persona con hipersomnia idiopática que sí está durmiendo bien. Ellos, todavía no se sabe bien la causa, pero ellos duerman bien o duerman mal, ellos siempre están con sueño. Es algo un poco más difícil de explicar o de entender más bien. Otra enfermedad muy parecida es, bueno, de hecho también es un síndrome, es el síndrome de alteración de fase. También es una enfermedad complicada de entender. Se parece bastante a la hipersomnia idiopática, con la diferencia o la peculiaridad que el sueño excesivo ocurre casi siempre en cierta parte del día, en una parte específica del día, por ejemplo durante las tardes o después de comer, un ejemplo. Siempre son en partes específicas del día. Entonces estas tres enfermedades son con las que nos podríamos confundir. Pero okay, pues, ya pasándonos un poquito a cómo darnos cuenta si tenemos el síndrome o no. El paciente puede llegar porque ronca, pero nosotros como médicos debemos de hacer las preguntas necesarias para buscar otros datos o buscar los puntos clave que nos harán sospechar en que efectivamente está roncando, pero está afectando su estilo de vida. O sea, el paciente tiene mucho sueño todo el día, tal vez tenga problemas para estar con la pareja o está bajando su rendimiento en el trabajo. Todos esos puntos son los que nosotros buscamos
y así ya nos damos cuenta si el paciente tiene el síndrome o si solamente ronca, pero esto no está afectando a su vida. Ahora, esto es muy importante mencionarlo. En muchas ocasiones el paciente no se da cuenta de sus síntomas, es decir, no se dan cuenta que roncan, porque están dormidos obviamente, pero también pueden no darse cuenta de que ya no se concentran o que están distraídos todo el tiempo. A lo mejor están bajando su rendimiento, pero ellos no se dan cuenta. Entonces, o incluso a veces, o incluso a veces quien da el diagnóstico o da todos los datos es la esposa, ¿no? En la consulta llegan y una de las quejas es que no la deja dormir, que no tiene rendimiento, y ya es cuando empiezas a integrar, pero como dices, a veces el mismo paciente ni siquiera se da cuenta de los síntomas que está teniendo. Exactamente. Esa es la importancia de, en estos casos, hacerle mucho caso a la pareja o a la persona que esté acompañando al paciente, porque en muchas ocasiones ellos son los que nos dan todos los datos para nosotros tener el diagnóstico o la sospecha. Entonces, una vez que ya sospechamos en el síndrome, para confirmar el diagnóstico pedimos estudios. El estudio que se hace en la primera lección se llama estudio polisomnográfico. Pues de hecho se escucha muy sofisticado y lo es. Este estudio a grandes, si lo generalizamos, consiste en medir la actividad cerebral del paciente y también sus signos vitales mientras está dormido, y así nos podemos dar cuenta si está teniendo eventos de apneas. Entonces, con este estudio ya es como podemos confirmar el diagnóstico del paciente. Ok, muy importante. Y normalmente, ¿a quién deben acudir primero, doctor, para hacer este diagnóstico? Bueno, lo ideal sería que lo viera el especialista, que es el hipnólogo. Este especialista es el encargado de tratar las enfermedades del sueño. Sin embargo, esta especialidad en el país no es tan accesible, no es tan fácil de encontrar. De hecho, yo no conozco a ningún hipnólogo en el país, y si no me equivoco, la especialidad no está tampoco aquí. Aquí no podríamos estudiar para esa especialidad. Entonces, pues por lo general a estos pacientes aquí en México los enviamos, puede ser al otorrinolaringólogo, que también está muy capacitado para estas enfermedades. Ok, muy importante. ¿Y para los médicos de primer contacto, doctor? Los médicos de primer contacto, pues nuestra labor sería tener la sospecha y pues solicitar el estudio para la confirmación. Ya el especialista tal vez sería el encargado de interpretar los resultados del estudio y de iniciar un tratamiento. O aquí es importante mencionar también, preguntar en la consulta acerca de la higiene del sueño, ¿no? Normalmente me siento enfermo, me duele la cabeza, algo, acudo a consulta, y a veces uno también como médico no hace hincapié en otras características de la vida diaria de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, la higiene del sueño, hasta que ya empieza a repercutir otros factores, y es cuando empezamos a sospechar. Pero sí es muy importante, a lo mejor, que si nosotros de vez en cuando incluso se nos puede pasar a hacer este tipo de preguntas, que los pacientes normalicen preguntar, y aparte que digan, ok, estoy teniendo este tipo de problemas del sueño. Igual, no minimizarlo o no tomarlo en cuenta y comentarlo en la consulta, ¿no? Tener la confianza de decir, ¿sabe que no estoy durmiendo bien aparte? Y bueno, poder hacer un buen diagnóstico, porque a lo mejor si ronco y me siento cansado, voy con el otorrino, y a lo mejor ni siquiera era necesario ir con el otorrino, es otro tipo de problemas. Entonces, bueno, muy importante preguntar sobre la higiene del sueño, y si no, yo como paciente tengo una duda o me está afectando esto, comentarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, y ya si se tiene el diagnóstico, sería también importante mencionar a quién se les da el tratamiento. O sea, de hecho, pues parece bastante obvio. O sea, el tratamiento se le da a todos los pacientes con el síndrome que tengan afectada su calidad de vida.
o eso sería lo ideal, a esos pacientes a todos habría que tratarlos, porque el tratamiento está demostrado que mejora en todos sus ámbitos. Todos los síntomas que tienen, si no desaparecen por completo, al menos disminuyen considerablemente ya con el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, ahí te va la pregunta, ¿para todos es el mismo tratamiento? No, también va a depender mucho de las características del paciente. Por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, los niños con las amígdalas crecidas, si vemos que tienen el síndrome y está causado por unas amígdalas enormes, el tratamiento va a consistir en quitarle las amígdalas, la amigdalectomía. También si vemos que cierto paciente tiene alguna alteración en la mandíbula que esté muy corta, o a veces también alteraciones en la nariz que las tengan retraídas o hacia atrás, en estos pacientes el tratamiento consistiría en una cirugía para corregir estas alteraciones y también son bastante efectivas. De hecho hay otros tratamientos, pero no tienen tanta evidencia como el tratamiento de primera elección. Ya si descartamos esas peculiaridades, por ejemplo, los niños con las amígdalas o las personas con las mandíbulas alteradas, ya el tratamiento de primera elección para un paciente, como quien dice, estándar, se llama CPAP. Este CPAP es un aparato que va a administrar aire de forma continua dentro de la vía aérea del paciente y se pone cuando el paciente ya se vaya a dormir. Es a través de una mascarilla que cubre nariz y boca. Entonces, como este aparato está administrando el aire durante toda la noche, esta pequeña cantidad de aire es suficiente para mantener la vía aérea abierta. Ya con el paciente dormido y con sus músculos relajados y todo, no se colapsa, no se obstruye gracias a este flujo de aire. Y de esta manera promovemos o ya permitimos que el paciente pueda dormir bien y que descanse. Después de muchos días, semanas o meses de no dormir bien, por primera vez empiezan a descansar, a tener un sueño reparador. Y gracias a este sueño reparador, los demás síntomas empiezan a disminuir o incluso a desaparecer. Ok. Muy importante entonces esto que mencionas, ¿no? Es un síndrome que nos causa ciertos síntomas, ciertas características, pero el hecho de ser síndrome nos está indicando que pueden ser múltiples factores los que podrían estarlo ocasionando, ¿no? Entonces, el tratamiento obviamente va a ir individualizado a cada una de las causas de este problema. Exactamente. Y algo muy importante que me faltó mencionar, si el paciente tiene obesidad, tiene un peso mayor al que debería, bajar de peso va a ser algo fundamental para el tratamiento. En muchas ocasiones disminuir el peso del paciente puede ser lo único que necesitaba y de hecho muchos se dan cuenta de esto porque cuando suben de peso empiezan a roncar. Muchos van a mencionar, todo empezó después de haber subido tantos kilos, yo antes no roncaba. Entonces, esto es otra forma de darnos cuenta de lo importante que es mantener un buen peso. Pues qué importante hablar de esto de la obesidad, que es uno de los factores causantes de este síndrome, pero que puede ser reversible. Entonces, igual, seguir no normalizando el tener unos kilos de más. Esto es una de las cosas que sí se podría prevenir. A lo mejor unas amígdalas grandes no se tienen que operar, o no sé, una vía aérea corta o una mandíbula alterada o no en sus características normales, fisiológicamente normales, también necesita otro tipo de tratamientos. Entonces, qué mejor que si se puede prevenir esto llevando un buen control de peso, una buena higiene de sueño también, pues normalizarlo, ¿no? Acudir con la nutrióloga, darle la importancia que tiene. Y bueno, tenemos otro punto más en contra de la obesidad y de tantos padecimientos que causa, ¿no? Así es. Muy importante. Bueno, doctor. Un buen peso. Así es. Bueno, doctor, pues te agradecemos mucho. Cualquier duda, pues
ya te estaremos molestando por ahí. Y bueno, estuvimos con el doctor Brandon Velázquez, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente aquí en Red Médica Universitaria y en un futuro para cirugía general. Muy bien, entonces agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Gracias.